Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la persona de Dios. Ya hablamos sobre los atributos de Dios y ahora vamos a hablar de que Dios es un Dios trino. La palabra Trinidad no existe como tal en la Biblia. Sin embargo, se infiere en el Antiguo Testamento y de una manera mucho más clara en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición para el estudio de esta palabra. Por favor, oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu bondad y en tu misericordia, hoy quieres enseñarnos que eres un Dios único, en una unidad maravillosa, pero diverso, y que tú nos amas y nos has creado de esa manera, en unidad, pero en diversidad. A ti pues es la gloria, la honra y la alabanza toda, porque tú nos guías, nos llevas a un conocimiento mayor de ti, para alegría de nuestro corazón, bendición de los que nos rodean y la gloria de tu nombre. Te rogamos pues en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú nos bendigas. Gracias. Amén. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento se nos va desvelando poco a poco la magnificencia de Dios en una forma maravillosa. Dios es un Dios único, un Dios especial. No hay Dios más que Dios. Y este Dios existe desde la eternidad en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. Vamos a empezar entonces nuestro estudio en el libro de Génesis. En este versículo nos dice de esta manera: entonces Dios dijo, hagamos, una palabra plural, a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y en esta palabra dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Aquí infiere que hay más de una persona. No nos dice que sean tres, pero sí es muy claro en el lenguaje hebreo original que se escribió, se utilizó la palabra Elohim, que viene siendo una palabra que puede significar Dios, que significa Dios, pero en plural. Entonces vamos a ver nosotros en el siguiente versículo cómo se va desarrollando esta idea. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, plural, con conocimiento del bien y del mal. En este versículo de este capítulo 11 de Génesis, Dios manifiesta su pesar, su dolor, de que el ser humano empiezan a construir la Torre de Babel y no van a cejar en su empeño. Y esa Torre de Babel era la bandera insigne, el buque insigne, por decir de esta manera. Era la forma de decir, nosotros vivimos, sí Dios, sí su ley. Nosotros nos autodeterminamos y no quieren la presencia y la dirección de Dios. Así que Dios, sabiendo que el ser humano había tomado esta bandera, este estandarte de vivir completamente autónomo a la ley de Dios, Dios desciende y confunde el lenguaje del ser humano. Pero lo importante aquí es que dice, descendamos o bajemos y confundamos su lengua. También otra vez en plural. Sigamos adelante. Dice así ahora, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Dios, en su infinita misericordia,
bondad y gracia, crea los lenguajes, los diferentes idiomas, para que el ser humano no se pudiese entender. Porque formando una sola sociedad, con un mismo lenguaje, se entendían perfectamente, se estaban completamente independizando de las leyes de Dios. Y esto les llevaría a perder la comunión con Dios. Les llevaría a aniquilarse de una manera pronta entre ellos mismos, siendo violentos, siendo hombres sin ley. Así que Dios, en su misericordia, dice, no, confundamos su lenguaje para que de esa manera no avancen en su iniquidad. Sigamos leyendo cómo nos dice la Biblia acerca de cómo se va develando la unicidad y a la misma vez diversidad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, después Isaías dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? Vean que aquí se utiliza un singular como mensajero a este pueblo, y ahora cómo se refiere en forma plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién yo mandaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dice el profeta Isaías, aquí estoy, yo le dije, envíame a mí. Así que bueno, Dios se refiere a sí mismo como ¿quién irá por nosotros? De ninguna manera se refiere a Dios y los ángeles, porque los ángeles no tienen el poder, la autoridad, la soberanía, el conocimiento, etcétera, todos los demás atributos que ya vimos de Dios. Así que aquí no se refiere a Dios y los ángeles, se refiere nada más a la persona de Dios. Y Dios se expresa de una manera plural. ¿Quién irá por nosotros? Nuevamente, no se nos dice si son dos o más personas. Sigamos leyendo. Dice así en Salmo 45, versos 6 al 7. Tu trono, dice el rey David, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. ¿Sí? El trono de Dios es eterno, como Dios mismo. Sigamos leyendo. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Vean cómo David dice, tu trono, sí, oh Dios, permanece para siempre, tu cetro de justicia en tu mano, sí, y tu Dios te ha ungido con alegría más que tus compañeros. Entonces aquí está hablando de Dios y tu Dios. Y entonces puede haber una confusión aquí. ¿A quién se refiere? David, ¿a quién se refiere? Nosotros sabemos que la Biblia es el mejor instrumento hermenéutico para conocer la Biblia misma. La Biblia a sí misma se explica. Y lo que nosotros puede quedar oculto u oscuro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos da luz y se nos enseña de qué está hablando el Antiguo Testamento, que no estaba muy claro. En el Nuevo Testamento nos lo aclara de una manera muy bien. Vamos a leer cómo dice en Hebreos lo siguiente. Dice así, pero al Hijo, dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Dios le dice al Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Lo mismo que leímos en el Salmo 45. Tú gobiernas, le dice Dios al Hijo, con cetro de justicia. Lo mismo que leímos en Salmo 45. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Regresemos al otro versículo, por favor. El versículo 8 dice así, pero al Hijo le dice,
tu trono, oh Dios. Entonces, aquí el escritor de Hebreos dice que esta palabra del Salmo 45 se aplica al Hijo, se aplica al Señor Jesucristo. Y dice que ese Dios que ha sido ungido por Dios, ese Dios es Jesucristo. Así que Jesucristo es un ser divino, es Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo. Bendito Dios. Aquí podemos entender ahora el Salmo 45 si lo leemos con Hebreos capítulo 1. Sigamos leyendo cómo la Biblia también nos sigue desvelando esta incógnita, ¿verdad? Que los escritores del Antiguo Testamento razonaban, pensaban, reflexionaban. ¿A qué se refiere? Y dice la palabra de Dios que todo eso se escribió para nosotros, para la iglesia, para este tiempo. Sigamos leyendo, como dice aquí en el Salmo 110. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Le dice Dios a Dios. Dice, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Aquí se refiere al Mesías, ¿sí? En este salmo se está refiriendo al Mesías, pero lo que no sabían los judíos de aquel entonces es que el Mesías iba a ser divino, Hijo de Dios. Así que vamos a leerlo como está en el siguiente versículo en el Evangelio de Mateo. Dice así: ¿qué piensan? Pregunta el Señor Jesús a los fariseos. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Correcto. Y Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor, o sea, Dios Padre, le dijo a mi Señor, o sea, Dios Hijo, Cristo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Nadie puede sentarse a la diestra de la majestad. Nadie puede sentarse a la derecha de Dios, más que Dios. Recuerden cuando los serafines están alabando, glorificando a Dios. Los querubines están sirviendo a Dios. ¿Cómo es que estos querubines se cubren con dos alas los ojos, con dos alas los pies y con dos alas vuelan? No podían ver a Dios mientras estaban en su presencia. Los ángeles santos no pueden estar a la derecha de Dios Padre. El único que es Dios, Jesucristo, el Hijo, el Mesías divino, está sentado a la diestra del Padre. Aquí se nos revela que en este Salmo 110 se nos está hablando del Mesías divino, de Jesucristo. Así que bendito es Dios, que nos está mostrando que desde la eternidad Dios existe en tres personas. Sigamos leyendo como dice en Isaías 63. Dice: hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Aquí Isaías está hablando de cómo Dios bendijo al pueblo de Israel, lo sacó de su esclavitud. Sin embargo, vez tras vez, el pueblo judío
se rebelaba contra la dirección, contra la gracia, contra el amor de Dios. E hicieron entristecer y enojar a su Santo Espíritu. Vamos a verlo, por favor, el versículo anterior, que dice: hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho, me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Y vean esto: pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es Dios también, y es una persona, porque se entristece. Así que nosotros vemos que Dios, como persona que es, piensa, habla, se alegra, se entristece, crea, bendice, tiene todas las características de una persona. Y el Espíritu Santo está aquí mencionado. Así que vemos al Espíritu de Dios y Dios en este versículo. Sigamos leyendo cómo está en Malaquías 3:1. Dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién lo envía? Dios. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros, el pueblo de Israel, buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí nosotros conocemos que el mensajero del Señor viene siendo Juan el Bautista. Y este mensajero viene preparando el camino del Señor. ¿Quién es el Señor, pues? Jesucristo. Jesucristo es quien viene, es el Yahvé, es el yo soy, es el Dios todopoderoso, es el Dios que creó cielos y tierra. Él viene como Salvador. Y bendito Dios, que no nada más para el pueblo de Israel, sino para ti y para mí. Así que bueno, vamos a ver nosotros cómo dice en el siguiente versículo de Isaías 48:16. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora, el Señor soberano y su Espíritu. El Señor soberano y su Espíritu. Aquí están hablando de dos personas de la Trinidad. Me han enviado con este mensaje. Y si este versículo se aplica a Jesús, que Él dijese esto, vean ustedes que ahí está la Trinidad. Otra vez vamos a leer el versículo 16 del capítulo 48. Dice: acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. ¿Qué dice? Ahora el Señor soberano y su Espíritu, ¿sí? Ahí tenemos dos personas de la Trinidad, me han enviado. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo. Ahí están las tres personas con este mensaje. Así que en el Antiguo Testamento ya se nos estaba hablando de que Dios existe en tres personas y es un solo Dios. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de algo muy particular: el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Vamos a ver cómo en muchísimas veces que la Biblia habla del ángel de Jehová se refiere a Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver cómo dice en Génesis capítulo 16. Dice: el ángel del Señor encontró a Agar, la que era sierva de Sarai, en el desierto. Siguiente versículo dice: el ángel también le dijo a Agar: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Aquí el ángel de Jehová está diciendo que el Señor ha oído su clamor. Está hablando aquí de dos personas.
Sigamos leyendo. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. ¿Quién le había hablado? El ángel de Jehová. Y dice, por favor, el versículo anterior, tantito. Dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. El ángel de Jehová estaba hablando con Agar. Sigue. Y dice, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. ¿Quién le había hablado? El ángel de Jehová. Y entonces Agar utiliza otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ese nombre que Agar utilizó para referirse al Señor que le había hablado, o sea, el ángel de Jehová, ¿verdad? Le dijo, lo va a llamar. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Entonces aquí se habla del ángel de Jehová, es exactamente igual que el Señor, que Dios. Así que estas dos personas de la Trinidad están muy claras en este pasaje. Vamos a ver qué más dice, por favor, en el libro de Éxodo. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Aquí en la Moisés, ¿se acuerdan? En una zarza que estaba ardiendo, el ángel de Jehová se apareció en medio de la zarza. Y dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Sigamos leyendo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Dios lo llamó. Y primeramente nos dice que el ángel de Jehová está en la zarza. Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios asimismo se define como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a Moisés se le revela como ese Dios que siempre ha estado con él y que se le aparece en la zarza ardiendo como el ángel de Jehová. Terminamos. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Él estaba mirando al ángel de Jehová y sin embargo dice que tenía miedo de mirar a Dios. Así que el ángel de Jehová es Dios. Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es el ángel de Jehová. Es Dios revelado de alguna forma al ser humano, ¿sí? Como el Dios protector del pueblo de Israel. Así que aquí vemos a las dos personas de la Trinidad. El ángel de Jehová o Cristo y Jehová. Yo soy el Eterno. Bien, sigamos leyendo ahora en el libro de Números. Dice lo siguiente, pero el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, ¿sí? O el ángel de Yo soy, le dijo a Balaam, que era un profeta, ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Sigamos. Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Le dice al príncipe que lo mandó llamar. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. ¿Y qué dice anteriormente? Por favor, el anterior versículo. ¿Cómo dice? Dice, pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres. ¿Y qué más? Pero habla solo lo que yo te diga.
El ángel de Jehová le dice, solamente vas a hablar de lo que yo te diga. Y Balaam dice, yo voy a hablar solamente lo que Dios me dice. Así que el ángel de Jehová y Dios es la misma persona. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Y mira, dice, contestó Balaam, yo he venido para, no está en mis manos, decir lo que yo quiera, sino hablarle únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Así que aquí está claro que el ángel de Jehová es Dios. Bendito sea el Señor. Así que este concepto de la Trinidad no estaba claro, pero en el Nuevo Testamento se nos revela de una manera maravillosamente clara, de una manera explícita. Vamos a verlo pues en este título que dice Revelación más completa de la Trinidad en el... es en el Nuevo Testamento, perdón. Me equivoqué. Ok, sigamos. Vamos a ver cuando el Señor Jesucristo es bautizado. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Una vez que Jesús fue bautizado, desciende el Espíritu de Dios como una paloma. ¿Y qué pasa? Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Así que el Padre habla, el Hijo sale de las aguas bautismales y el Espíritu Santo se posa en Jesús para darle todo el poder para iniciar su ministerio. Está claro. Sigamos leyendo cómo se va avanzando, se va aclarando todavía de una manera bien explícita acerca de la Trinidad. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo, ya se va a ir, deja encomendado a sus discípulos el Santo Evangelio, que lo deben de proclamar a todo el mundo, y dice lo siguiente, el Señor Jesús, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, o sea, de Él mismo, y de Cristo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal. Cuando somos bautizados en agua, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La triunidad, 3 personas, un solo Dios. ¡Ah, qué alegría! Bueno, vamos a seguir leyendo cómo la Biblia nos va hablando más sobre esto. En Corintios, dice así, hay distintas clases de dones espirituales, dice Pablo, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, de estos dones espirituales. El Espíritu Santo es quien da los dones espirituales. Él los reparte a quien quiere y como Él quiere, y los dones que Él quiere. Así que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no es una energía, es una persona, la persona de la Trinidad. Y esta persona quiere, Él da ciertos dones a ciertas personas de la iglesia. Sigamos leyendo. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. A Pablo le encantaba en su teología escribir así, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el amo y Señor. Había una palabra muy usada en la época romana, de cuando nuestro Señor Jesús vino a ministrar, a bendecirnos y a salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario. Una palabra muy utilizada en la política, que era el Kaiser, que era el César, que era el Señor. Entonces, César era el Señor.
y todos aquellos que daban pleitesía al gobierno romano tenían que decir que César era el Señor, ¿sí? Pero esta palabra de Señor implica deidad, así que los judíos jamás decían que el César era Señor. Bueno, Pablo dice que Jesucristo es Señor, en contrapunto con el Señor César. Ajá. Así que aquí Pablo usa mucho la palabra Señor, refiriéndose a Cristo. Así que dice que hay un Espíritu Santo que reparte los dones y que nosotros todos servimos, pero a un mismo Señor, Jesucristo. Y sigue diciendo, Dios trabaja, y aquí se refiere al Padre, de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Así que aquí Pablo nos está hablando también de la teología. Vamos a ver cómo en el siguiente versículo se utiliza la forma de bendición pastoral. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Una forma de decir que Dios Trino te bendiga en toda forma. Y maravillosamente Pablo lo expresa así, de una manera bonita, especial. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, la intimidad que podemos tener con Dios y también con la iglesia, sean con todos nosotros. Bendito es Dios. Así que aquí también se nos habla de la Trinidad. Sigamos adelante. Vamos a ver cómo Pedro, al iniciar su primera epístola, también habla acerca de cómo Dios nos bendice. Dice así: Dios Padre los conocía a ustedes y a mí, a los cristianos, y los eligió a ustedes y a mí desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu, y hablo del Padre, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Aquí habla del Padre, del Espíritu y de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Bendito Dios. Aquí está la Trinidad. Aquí está el concepto de que Dios son tres personas y un solo Dios. Bueno, vamos a ver qué dice Judas. Judas dice lo siguiente: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Habla del Espíritu, habla del Señor Jesucristo y habla de Dios. Maravilloso. Bueno, entonces nos falta todavía seguir estudiando más sobre este concepto, pero quiero terminar aquí. La aplicación que nosotros podemos hacer de la Trinidad de Dios es que Dios es un solo Dios, pero tiene diversas jerarquizaciones en cuanto a su trabajo, por decir de esta manera, ¿sí? En el matrimonio, vamos a leer cómo en Génesis Dios crea al hombre y lo crea como mujer y varón, ¿sí? Y Dios los une en matrimonio y los une para ser un solo individuo. Son dos personas, pero que están formando una unidad que viene siendo la familia. La familia, todos lo hemos escuchado, es la célula de la sociedad.
se destruye la familia y la sociedad es afectada. Por eso cuando hay divorcios, cuando hay que un hombre deja a su mujer, que hay una desestabilización en la familia, a la sociedad le repercute. Bueno, vamos a leer como dice en Génesis, de esta forma. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y lo creó varón y hembra. El hombre, como género, como especie, son dos personas, mujer y varón. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice acerca de esta relación que Dios creó, que Dios inventó, por decir así. En Génesis 2:24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Ya no son más dos personas, sino uno solo. En el sentido de unidad familiar. Ciertamente el hombre tiene sus características varoniles, la mujer sus características femeninas, el hombre tiene su trabajo, la mujer tiene el suyo, y dentro del hogar el hombre tiene una autoridad. Y Dios ha dispuesto que la mujer esté sujeta a esa autoridad. Y los hijos estén sujetos a esas autoridades. Así, bueno, pues Dios, que inventó el matrimonio, hizo que el hombre y la mujer fuesen uno solo. Vamos a ver cómo nos dice en el siguiente versículo lo siguiente. Dice Pablo, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. He ahí el gran peligro de la fornicación. Si un hombre se une a otra mujer, ya son uno. O si la mujer casada se une con otro hombre que no sea su marido, se convierte ya en uno con aquel. Esto destruye la familia. Así, bueno, pues Dios nos está mostrando que la pareja vinculada, unida por el santo matrimonio, es como un solo individuo, y así debe de permanecer. Sigamos más adelante hablando de esta unidad y diversidad en la iglesia. La iglesia ya viene siendo un cuerpo. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí en Corintios. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entre nosotros, dice Pablo, hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. O sea, gentil significa que no es judío, ¿sí? Que es mexicano, ruso o chino. Algunos son esclavos. En aquel entonces había esclavos. Vamos a decir que ahora podemos decir que algunos son obreros y otros son libres. Los libres eran la gente que eran ciudadanos del Imperio Romano y que tenían derecho a votar y a tener X tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, bueno, algunos son libres, dice, y otros son esclavos. En la iglesia primitiva había entonces judíos, gentiles, esclavos y libres. Pero todos, dice Pablo, fuimos bautizados, todos, los judíos y gentiles, los esclavos y los libres, hombres y mujeres, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así que Dios nos ha bautizado con su Espíritu Santo y nos ha agregado a la iglesia.
Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos une a la iglesia. Y ya somos parte de un cuerpo. Y como dice Pablo, ¿sí? El cuerpo tiene diferentes funciones. La mano es diferente al pie, pero no porque el pie sea distinto a la mano, no es del cuerpo. O porque la mano es distinto al pie, no sea parte del cuerpo. Tenemos diferentes funciones. Pero así como el cuerpo humano tiene muchas partes y somos uno solo, así muchos somos del pueblo de Dios, que formamos la iglesia, somos personas diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, sexo diferente, edades diferentes, pero somos un solo cuerpo. Somos la iglesia. Bien, sigamos viendo qué más nos dice Pablo acerca de este concepto. Dice en Corintios, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? Aquí ya se refiere no a los dones, sino a los ministerios. El Espíritu Santo es quien da ministerios diferentes. Y Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles en la iglesia, en el cuerpo de Dios? No. Algunos son profetas, otros son apóstoles, otros son maestros, otros son pastores, etc. Entonces tenemos una diversidad de funciones, pero formamos un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Así que nosotros podemos ver que el matrimonio es una unidad con dos diversas funciones. La iglesia es una unidad con múltiples funciones, con múltiples dones y con múltiples ministerios. Para terminar, vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Pero ya terminamos con este. Ese es el último, disculpen. Ok, acabamos con esto. Le damos muchas gracias a Dios porque Él nos está bendiciendo con ser parte de la iglesia y Dios Trino está con nosotros. Así que gocémonos en esto, amados hermanos. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, bendiciéndole a Dios y compartiendo a las gentes de la gracia y el amor, misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias por llamarnos para ser parte de tu amada iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. A ti toda alabanza por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les rogamos que nos acompañen en oración todos los días, de lunes a domingo, de 6 de la tarde a 6:30, pidiéndole a Dios su bendición, su misericordia para este pueblo. ¿Sí? La situación de la pandemia del coronavirus está afectando de una manera importante en la salud de muchos y está afectando en la economía de otros. Así que Dios tenga misericordia. Que sea la voluntad de Dios la que se desarrolle. A Dios la gloria, la honra y la alabanza. Dios está utilizando esta pandemia para llamar a la gente a conocer su gracia, su amor, su perdón, su justicia. Y Dios quiere que el cristiano se levante, que ore, que comparta, que busque de Dios. Invitados cordialmente todos los días a las 6 de la tarde. Por favor, síganos en YouTube, en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, teléfono 7711-729145, nuestros horarios de reunión. En este momento estamos haciendo estas reuniones vía internet, pero más adelante nuestras reuniones serán de los días miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 12 del día. Suscríbete y puedes ver aquí los videos anteriores. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias.